Bien. Bueno, este módulo que es procreación y embarazo, nosotros le vamos a dar un abordaje, como mencioné yo en el anterior otro módulo de la sexualidad de la Biblia, desde la perspectiva espiritual, ¿sí? Este módulo, aunque sea procreación y embarazo, que es complementario del otro módulo, no es desde la perspectiva médica ni nada, aunque sí vamos a tratar cuestiones de la ciencia. Tenemos que ver algunas cosas importantes para captar y entender la magnitud de lo espiritual que es esto. Bien. En su manual, que en la página 2 de su manual, lo voy a proyectar acá también para que ustedes lo puedan ver. Bueno, les voy a quitar este y este. Bueno, esto no vamos a ver, esto es otra cosa. Ahí está, ahí lo tienen. Esta es la carátula, módulo Ciencias de la Familia, Procreación y Embarazo. Aquí están nuestros subtemas que vamos a estar viendo, que parecen que están muy cortos, y realmente es un módulo no muy largo, a comparación de la institución de la familia, que viene siendo los más largos, pero estos dos ya no. Tanto el anterior de la sexualidad a la luz de la Biblia como este realmente son de menos extensión, pero no quiere decir que es menos importancia. Los temas que vamos a ver, o subtemas en este, es el inicio de la vida, la administración espiritual pre y postnatal, y aquí este último, métodos de regulación de la natalidad, ahí yo les voy a decir cómo vamos a explicarlo, ¿sí? Porque es algo que es pues muy necesario en la vida congregacional que se tenga que conocer y saber. De la página 2, que es el subtema número 1, que se llama así, como lo están viendo, la problemática social de los bebés, todo este primer tema que vemos, pues nos habla más que nada del desarrollo de los bebés y de su desarrollo que se va teniendo en el interior del útero femenino. Bueno, primero la problemática que están confrontando hoy la población prenatal y postnatal. Ustedes saben que hoy por hoy es un tema de discusión a nivel mundial de cuál es la situación de los bebés antes de nacer y después de nacer, pero más que nada del previo nacimiento, es decir, durante la etapa de la gestación, que esto entra mucho en las discusiones, pues de las situaciones con el nombre que le dicen, pero es incorrecto, interrupción de la gestación. No es interrupción, porque si se interrumpiera es porque iba a continuar. Y que yo sepa, ya no continúa, ¿sí? Es interrupción, no lo es. Es una pues ya, no sé, tiene su nombre, pero no lo voy a decir, pero ustedes ya entienden cuál es, ¿no? Ya es una interrupción permanente, irreversible de la gestación. Entonces, esto ha generado, y siempre lo ha sido, no es novedad, fíjense qué cosa, porque la historia de la humanidad se ha caracterizado por una espiral descendente en cuanto a esto, cada vez en proporción directa al avance de la tecnología, también ha ido incrementándose este tipo de conductas sociales en el caso de los bebés, ¿no? Tan es así que, pues, sí, se había considerado como un acto de violencia de ir con la vida prenatal, pero bueno, ahora sabemos que muchos inclusive legislan que no es así, sino que es algo que pertenece a la autoridad de las madres que lo han engendrado. Y bueno, no es nuestro tema. Esto lo veremos en otro módulo de familia disfuncional, esa interrupción irreversible.
La situación es, ¿qué es lo que ocurre espiritualmente en el momento de la procreación? ¿Y qué aportación nos da en la vida familiar y congregacional? Eso es lo que tiene como intención este módulo y que es estratégico, muy estratégico para ciertos objetivos precisos que vamos a estar considerando. Bueno, esto que está entonces aquí en este primer subtema de cómo se ha manifestado la violencia en contra de este sector humano, que son los pequeños no nacidos, y entender este acto biológico de la procreación es vital. Y desde tiempos muy antiguos, cuando se daban las conflagraciones étnicas, las guerras étnicas, una de las cosas que más se manifestaban en la violencia sociales en la historia ha sido precisamente con este sector. Es decir, que destruyendo a esta parte de la sociedad tan vulnerable, se podía acabar con la extensión de una etnia completa. Es decir, si se terminaban con las madres, con las mujeres procreadoras, se podía acabar con la continuidad de generaciones en una etnia y en una manera de exterminarla, ¿no? En una forma. Y también lo que algunas en las guerras étnicas el género humano ha hecho es el de que se acabaran con los hijos de esa etnia y se procrearan hijos de la etnia invasora para implantar su semilla y de esta manera tener un recurso legal forzado para apoderarse del gobierno de la etnia conquistada. ¿Sí? Esa ha sido la historia en esta área desde siglos atrás hasta hoy, inclusive hasta hoy. Hoy estamos confrontando el que se detenga la capacidad procreadora de las mujeres en un acto voluntario, sin ver o sin darse cuenta, o si se dan cuenta, no hay interés en eso, de que se pone en peligro eh, la continuidad del género humano en la Tierra. O sea, una amenaza al nacimiento de nuevas generaciones, que eso es el gran peligro. Todavía no llega a eso, ni creo que llegue a tanto, ¿no? Pero hay al menos algunos países donde sí, ya ha llegado ese tipo de filosofía social, en el que se detiene la procreación y empieza a peligrar que esa sociedad continúe. En algunos países europeos, por ejemplo, en el que se ha tomado la decisión de que la procreación ya no se dé más. Y el índice de natalidad ha bajado en un promedio peligroso. El índice de natalidad en las naciones tiene un índice que debe de ser respetado para que siga habiendo nacimientos. Ese índice que se considera como el mínimo para que sigan haciendo pequeños niños y niñas, tiene un porcentaje de 2,8, no menos. Si hay un índice de nacimientos menor a 2,8% del nacimiento de la población, esa población desaparece, ¿sí? Esa nación desaparece. En algunas generaciones va a desaparecer. Si tiene más de 2,8 hasta 5 o 6, eh, corre ya un grave riesgo porque no va a tener mano de obra suficiente para sustentarse, aunque siga habiendo nacimientos, pero va a tener peligro la economía. Si tiene lo mínimo deseable para que sobreviva bien, una sociedad contemporánea es de 8% en adelante, ¿sí? Si tiene un promedio de 8% de tasa de nacimientos, se considera esa sociedad
como estable, ¿sí? Suficiente mano de obra, suficiente equilibrado en todo, ¿sí? Que en algunos países cuando es más del 8% y no tiene recursos económicos, ya va a empezar a entrar también en crisis. Entonces, las sociedades actuales deben mantener un promedio de tasa de natalidad suficientes y proporcionados a sus posibilidades para irse superando, educando a las nuevas generaciones, ir prosperando e ir elevando su nivel de vida. O sea, simple lógica social, simple lógica social. Cuando esta ecuación falla, entonces, ¿o qué ocurre? Lo que hemos visto que está dándose en algunas naciones, sobre todo europeas, ¿sí? Por ejemplo, Inglaterra o España o Alemania, en donde el índice de la tasa de natalidad ya llegó a menos de 2,8 y esa nación nativa está en peligro de desaparición. Pero ¿qué ha pasado? Que los migrantes que llegan ahí son los que empiezan a ocupar esa tasa de natalidad y empiezan a tener multiplicación generacional y son los que finalmente van a tener el control y el dominio de esa nación, ¿sí? Por eso vemos que, por ejemplo, en Inglaterra ya hay gentes que sus antepasados fueron migrantes, pero ya tienen prevalencia, ya no los nativos necesariamente, sino de las nuevas etnias que han llegado ahí. No es una guerra, pero sí es una usurpación étnica consentida. Entonces, pues no hay ni que quejarse, porque pues si los nativos decidieron que ya no hubiera nacimientos, pues ellos mismos han buscado que haya esa usurpación consentida, por darle un nombre, ¿sí? Ahora, y no ha sido forzadamente, ha sido porque, pues bueno, pues así es por simple lógica matemática, y se ha estado dando, igual que en Alemania, igual que en España, que también ya han entrado, la población nativa ya es vieja, ya es anciana, está caducando, está con una tendencia a desaparecer, y ahora lo que está prevaleciendo son las etnias dominantes de etnias diferentes, ¿sí? Entonces, eso es importante que se tome en cuenta. Otra situación que también es de considerarse es que cuando se le agregan a esta disminución de la tasa de natalidad, ya con una legislación consentida y aprobada por las cámaras respectivas de cada nación, en que sea por la comodidad de vida de los progenitores, pues entonces agregamos un factor más a este peligro, ¿no? Y que difícilmente o muy selectiva, como es en el caso de la nación de China. La nación de China eligió el de disminuir la tasa de natalidad, más bien de supervivencia del género femenino y dejar solamente que la sobrevivencia del género masculino, ¿sí? Por medio de técnicas de eliminación. ¿Qué es lo que ha pasado después de que empezó esa tendencia, después de la revolución cultural en la nación china, de que se desequilibró en la tasa de natalidad natural que ha existido en el género humano desde siempre, que es un misterio? Es un misterio que la ciencia no ha podido explicar, de cómo a lo largo de toda la historia de la humanidad se ha mantenido el equilibrio del nacimiento de ambos géneros. Es decir, siempre ha sido mayor el número de nacimiento del género masculino en un índice de 53%, 54%, contra un 47%, 45% del género femenino, siempre de forma natural. Y que las naciones que han entrado en grandes epidemias, grandes guerras, en que ha habido un desequilibrio en esa población, tiende a equilibrarse por sí solo hasta que llegue el momento que se equilibra y no se sabe qué es lo que propicia en la genética humana que tiende a equilibrarse el número de nacimientos, ¿sí? Es una ley que no se sabe en dónde está ubicada genéticamente hablando, pero sucede. Pero cuando se sobrepasa
esa tendencia de tasa de la natalidad y se empieza a manipular, entonces se entra en una crisis como vemos en algunas naciones, que ha pasado, ¿sí? Que ha sucedido. Y que ahora la nación china ha tenido que quitar esa ley de regulación de género para que ya empiece a equilibrarse el número de población femenina, para que ahora que está tan desproporcionada, que me parece, no sé cómo andan las cifras actuales, pero eran de 7 varones para una mujer, ¿sí? O sea, a ese índice llegó, imagínense, 7 varones solteros y solamente una mujer soltera con la cual tener familia. O sea, por eso es que en que se ha derivado la atención de esta mayoría de población masculina en el ejército o en la mano de obra ruda, pesada, pero y las mujeres más que nada para la procreación, ¿no? O sea, eso ha sido algo que ha provocado esta crisis y se calcula que para que se trate de equilibrar a esta ley natural de tasa de natalidad, ha de pasar medio siglo para que se logre equilibrar, si es que lo logran, si es que lo logran, ¿sí? Entonces, eso es muy serio para una nación meterse a provocar un desequilibrio en esta tasa de natalidad. Bien, entonces en los países en donde prevalecen muchas filosofías de exterminio, pues lo único que está provocando es que se pueda llegar a un desequilibrio irreversible y lamentable para esa nación. Bueno, pero bueno, esperemos que esto al menos no suceda por acá, pero podría potencialmente haber ese riesgo. Bueno, ahora, no es nuestro interés, sino que esto es un dato de cultura, todo lo que he mencionado, que esto es lo que ustedes pueden estar leyendo en este manual. Fíjense cómo esto ya desde hace mucho tiempo se conoce. Miren, aquí está una apologética de Tertuliano, un apologetista, que son argumentos bíblicos en contra de argumentos humanos, ¿no? Que eso se escribió en el 197 después de Cristo. O sea, fíjense desde cuándo esto ya está en el ámbito de la iglesia. Estamos hablando del 197 después de Cristo. ¿Qué dice acá? Fíjense, escrito en ese tiempo por este autor tertuliano. Dice, para nosotros el quitar la vida es prohibido de una vez por todas. De modo que ni siquiera el niño en el vientre, mientras que todavía la sangre de la madre está siendo usada para formar un ser humano, no nos es permitido destruir, impedir un nacimiento. Es más que un exterminio más rápido. No hay ninguna diferencia entre quitar la vida una vez nacido o destruirla antes de que haya llegado el momento del nacimiento. Ya es un hombre que llegará a ser hombre. El fruto siempre está presente en la semilla. Fíjense, esto se escribió en el año 197 y esto sigue tan vigente como si lo hubieran escrito hoy mismo, ¿sí? O sea, no hay mucha diferencia a lo que hoy está ocurriendo. Y ese ha sido siempre una cuestión que ha arrastrado la sociedad humana hasta el día de hoy. Bueno, aquí escribimos, un binomio notable ha sido la raíz espiritual que le ha acompañado, porque eso sí, no podemos excluir el interés espiritual del Señor para este acto procreativo del género humano. Dios tiene que ver, Él lo propició, como lo mencionamos en el módulo anterior, Él estableció los mecanismos que a través de la relación íntima se diese la procreación, ¿sí? Aquí dice, fíjense cómo esto, la misma historia nos lo demuestra. Evidencias paleontológicas, o sea, el estudio de civilizaciones antiguas, de los sacrificios humanos de los pequeñitos es muy abundante. La asociación de cultos a entidades espirituales es común. Desde el momento que han existido este tipo de cultos en civilizaciones antiguas, ya nos habla de que hay eh, una cuestión de naturaleza espiritual, ¿sí? Desde el momento que hay este tipo de cultos antiguos
ya es espiritual. Desde el momento que el Señor ha creado el mecanismo de la procreación humana, ya es espiritual. De con todo lo que estamos considerando en el módulo anterior, como lo vamos a ir analizando, ya es espiritual por estar mencionado en la Biblia. En la Biblia no hay nada escrito de manera ociosa, ni cultural, ni científica, ni social, sociológica, psicológica. No, todo tiene un fundamento y una base espiritual. ¿Bien? Esto es también es así espiritual. Dice, sin embargo, se le ha considerado en estricta función de acontecimientos históricos, antropológicos y sociales, que se ha menospreciado el trasfondo espiritual, porque es lo que menos quieren discutir las filosofías sociales actuales, que no entran en la discusión de lo espiritual. ¿Qué es lo que dicen? No, no, eso es religión y eso no entra aquí. ¿Mm? Porque saben muy bien los grandes representantes de las corrientes de esa naturaleza que aún quitando argumentos religiosos, sí quedan los argumentos morales y espirituales que nos habla la palabra de Dios. ¿Sí? Eso es evidente que sí. Bueno, aún en nuestra actualidad, la evidencia entre la asociación entre conductas no muy buenas y actividades basadas en un contexto mágico y religioso son el perfil de la explotación y sacrificios de este sector infantil. Las sectas que se dedican a este tipo de adoración que aquí estoy iluminando, se ha caracterizado por involucrar conductas violentas contra menores y actividades espirituales propias de sus convicciones. Los avances tecnológicos que hay hasta el día de hoy han sido aprovechados como herramienta para la explotación y la difusión del binomio triste y deplorable del sexo unado a la violencia. ¿En contra de quién? De los menores. Y aquí la mencionamos, no la menciono, pero ustedes aquí la pueden leer en esta iluminación que hago, ¿sí? Que esto es una gran actividad que se explota, ¿sí? Y que es un delito, al menos aquí en esta nación es delito, en muchas otras, pero se sigue haciendo. Y es muy reprobable, estamos totalmente en contra de ella, porque viene desde las tinieblas. Que esto cuando se publica y se descubre es motivo de noticias habituales en muchos medios de comunicación y en los foros de la defensa de los derechos humanos. Está bien, pero pues bueno, muchas veces lo que hacen es que prevalezcan las votaciones y ciertos sectores lo apoyan mucho. Toda esta difusión masiva a través de la tecnología, que es lo que promueve todo este tipo de actividades en las sociedades actuales. Aquí en esta lo pueden ustedes leer, aquí donde estoy moviendo mi cursor, ¿sí? Aquí y acá, que es lo que se explota. Pero eso no es todo. Existe una faceta más, la, la industrialización de esto que aquí estoy iluminando también, esto que está aquí, ¿sí? La industrialización de esta actividad, que es pseudomédica y que en verdad va en contra de cualquier postura espiritual y moral, como la que nosotros creemos y practicamos y tenemos libertad para eso. Ahora, no como consecuencia, dice, no como consecuencia de disposiciones legisladas en base a los derechos de la mujer, sino estrictamente en función a librarse de las gestaciones no deseadas por causas morales y emocionales propios de las gestantes, que deciden sobre la vida de un ser inocente. Son dos cuerpos que están en confrontación directa. Ahora, tenemos que hacernos una pregunta de estos hechos que hemos mencionado. ¿Por qué usualmente se da la patológica o enfermiza asociación entre esta extinción masiva de pequeñitos y disfuncionalidad de las dinámicas familiares, independientemente de su contexto sociocultural? Es una pregunta que nos hacemos. ¿Por qué existe esto? Vamos a la que sigue aquí abajo.
Se llama hipótesis de trabajo. ¿Por qué las generaciones de nuestra sociedad sucesivamente han mantenido una constante en conductas agresivas en contra de este sector? ¿Por qué se ha desconocido a otros agentes causales entre las psicopatologías sociales de la agresión infantil, cuando está más que aprobada la asociación entre conducta criminal y actividades pseudoespirituales? ¿Por qué se aprueba una cosa y se aprueba otra que es totalmente contraria? Por un lado están los derechos universales de los niños y por otro lado se aprueba su extinción. Es una contradicción social que crea criterios contrarios y conflictivos, ¿no? Y en medio están las familias. En medio de esto están las familias. Bueno, además de no encontrar literatura o estudios al respecto, como es el tema que vamos a tratar acá, déjenme hablarles un poco del antecedente de este manual que está escrito aquí. Este manual yo lo elaboré ya hace algunos años y fue el tema de mi tesis de maestría. Cuando hice esta tesis, que mi consultora, mi asesora de tesis, cuando yo le hice el planteamiento de lo que iba a presentar como tesis para mi graduación, ella me comentó, me dice, ¿estás seguro que quieres hablar de esto? Le dije, sí. Y yo le di el bosquejo de mi tesis. Cuando ella lo leyó y ella hizo una investigación, porque era de su área de ella, me dijo, ¿sabes que no hay referencias en internet sobre este tema? No vas a encontrar lo suficiente. Y le dije, bueno, ese es el desafío, que yo voy a buscar todos los elementos necesarios para poder generar una tesis de planteamiento y de trabajo. Me dijo, bueno, pues si la consigues, sigue adelante, ¿no? Y bueno, me lo hice, no sé, durante el transcurso que fueron como un año de investigación muy intensa. Y bueno, gracias a Dios que sí pude reunir los elementos que están en este manual, porque es una síntesis de mi tesis. Mi tesis de maestría tiene bastantes páginas, pero aquí puse solamente lo que nos ocupa y nos interesa, de donde he elaborado este módulo, ¿sí? Por eso es que les comento, a menos que alguien ya haya tenido, sé que ya por ahí alguien lo está haciendo, que ya hay un interés en hacer estudios serios. eh, ya continuamos, se fue el internet acá, me ha estado fallando mucho aquí. Bien, pero bueno, no sé si sea por el tema. Ok, porque hay luego, como dice el dicho, hay pájaros en los alambres, ¿sí? Espero que no sea eso. Son temas delicados, ¿no? Y de mucha actualidad. Y bueno, pero no creo, no seamos tampoco paranoicos. Pero bueno, es coincidencia, ¿no? Coincidencia. Bien, entonces vamos a seguir porque inclusive se fue la de compartir pantalla. Pero aquí la volvemos a sacar, no hay problema, no nos detenemos. Estaba por recomendar algo con respecto a un Sí, estudio. a ver, sí, adelante. Ah, sí, es lo que le estaba diciendo, ¿verdad? Pero déjenme extender la vista de ustedes, eso es. Sí,
Esta investigación, vamos a ver cómo se está, la pude yo construir para presentar mi tesis, que me la aprobaron. Inclusive mi asesora de tesis me comentó que, pues, que era bastante llamativa. Ella trabajaba para la sociedad judía de mi nación, la comunidad judía, y ella la presentó ahí como una aportación, y la comunidad quería que yo la donara, pero no la había yo desarrollado todavía porque era una tesis, había que trabajarla, y yo tenía una ventaja enorme porque en mi congregación de procedencia en México teníamos 300 bebés cada domingo. Entonces esa facilidad de tener 300 bebés y muchas mamás que estaban embarazadas y ministrábamos, era mi campo de trabajo, hablando como dentro del campo de la ciencia, y yo podía verificar perfectamente bien los resultados de esto que van a aprender ustedes, de cómo ministrar el espíritu de los bebés en el vientre de las madres, ¿sí? Probado con la Biblia, comprobado por la ciencia, y no es complicado de entender. O sea, realmente fue muy bueno, y ella me comentó que eso podría inclusive hacer una tesis doctoral. Pero bueno, las cuestiones de la vida y todo, y la vida pastoral ya me jaló más. Pero bueno, pude desarrollarlo aquí en nuestra escuela. Y ahora, bueno, ustedes lo están oyendo. Así es que, sinceramente, no creo que encuentren mucha información al respecto. Si la encuentran, díganme, porque aporta y podemos enriquecerla más. No, yo no me cierro ni me opongo a eso. Eso hace que progrese todo esto. Bien, bueno, entonces vamos a lo que sigue. Dice, en estas hipótesis de trabajo que estábamos leyendo, dice concretamente, ¿por qué quienes pretenden tener la autoridad espiritual en nuestra sociedad contemporánea no se han realizado estudios serios en el ámbito espiritual? Porque había muchas cosas que se desconocían, aunque cuando se han ido descubriendo, la ciencia ha tenido que darle crédito a la Biblia, a la palabra de Dios. Le ha tenido que dar crédito. Y esto es lo que vamos a estar analizando. Ahora, fíjense esta pregunta que yo mismo me hice a sí mismo para comprobarlo. Tenemos la posibilidad de recurrir a alguna fuente con autoridad en el terreno espiritual que nos pueda orientar o, en el mejor de los casos, revelar las causas espirituales, fíjense, de la conducta agresiva de la sociedad en general en contra de este sector infantil. O sea, ¿por qué esa agresividad en contra de los bebés? ¿Por qué? ¿Por qué hay esa tendencia de agresión, no? Bueno, lo descubriremos. Tenemos la posibilidad de implementar alguna metodología o sistema que pueda contribuir a preservar la integridad espiritual, psicológica y física de los bebés, y que aún trascienda a través de generaciones venideras. ¿Podrá ser posible? Sí, sí es posible, y lo van a aprender a hacer ustedes, de cómo tener un sistema, por darle algún nombre, o ministración, creo que deba ser lo correcto, espiritual, para que las generaciones que vengan sean desde el vientre de las madres hijos de Dios, hijas de Dios, desde el vientre de las madres. Ustedes van a desarrollar esa habilidad de ministrar a los bebés para que desde el vientre de las madres sean madres y padres de hijos con todo el potencial de los hijos que tengan y que puedan procrear, o que puedan contribuir en su educación en la vida congregacional. Las dos cosas se pueden hacer, ¿sí? Esto es lo que demuestro en este módulo, y ustedes lo van a aprender. Y ahora, dice, es necesario demostrar, sí, como seguimos viendo acá, que existe la posibilidad de colaborar en la madurez espiritual de los bebés, aún desde el vientre de sus madres y recién nacido, y por lo tanto librarles del acoso y agresividad psicoespiritual negativa
que en el entorno social hay para lograr un crecimiento físico sano y psicológicamente estable, que es lo ideal, ¿no? Evidente a través de conductas observables en el niño y a largo plazo en el adolescente que ha experimentado dicha madurez espiritual. ¿Qué significa esto? Que nosotros podemos tener adolescentes espiritualmente desarrollados, de estatura espiritual, pues muy llamativa, muy buena, excelente, si se les ha ministrado desde el vientre de sus madres. ¿Sí? Y ustedes van a aprender esta manera de ministración. Por haberse inculcado valores espirituales aún desde el vientre de su madre y en su desarrollo como lactante. Y finalmente, de lograr el implante de un proceso programado de formación espiritual de los bebés en todo tipo de contexto socioeconómico y diversidad en el nivel educativo, seguramente tendremos generaciones sanas en todos los planos, físicos, psicológicos y espirituales. Que este era el propósito inicial de Dios desde que Adán y Eva empezaron a engendrar hijos. Bueno, cuando se les dio la orden de que se multiplicaran, ¿sí? Pero vimos cómo eso no sucedió y que por la desobediencia, la primera generación se vio frustrada en su correcto desarrollo. Ya desde ahí viene esta gravísima alteración en las generaciones antiguas. Dice, fíjense, bueno, aquí es un testimonio que ya yo creo que Patti lo ha comentado, algo de haber trabajado esta experiencia con mujeres en la penitenciaría o en la cárcel con las mujeres psiquiátricas. Sí, Patti les ha comentado en alguna ocasión de la experiencia que se tuvo de trabajar con las mujeres psiquiátricas, ¿no? Sí, bueno, ahí me están diciendo que sí, ¿no? Bueno, a lo mejor no se acuerdan bien, pero sí, si ya algunos la conocen es porque sí se ha hablado de que Patti estuvo ministrando a mujeres psiquiátricas en una cárcel en la Ciudad de México. Pues ahí está todo escrito. Esto es lo que ella vivió, yo también, indirectamente, pero a mí me sirvió mucho para elaborar esta tesis de trabajo porque ella ministraba a mujeres psiquiátricas, 45, 47 mujeres psiquiátricas que estaban ahí recluidas por delitos contra su propia familia, por algunas adicciones, etcétera, y que fueron a dar ahí. Cuando se les empezó a ministrar a las mujeres, como nos enseñaron los bebés, porque los maestros de nosotros fueron los mismos bebés en la congregación. Cuando empezamos a ministrar a los bebés en la congregación y principalmente a los bebés para estos fines. Cuando empezamos y aprendimos a ministrar el espíritu de los bebitos recién nacidos, el Señor le indicó claramente a Patti que hiciera esas mismas actividades con las mujeres psiquiátricas, porque el nivel mental de estas mujeres que estaban enfermas, bloqueadas, espiritualmente estaban igual que el espíritu de los bebitos, ¿sí? O sea, sin alteraciones, porque eso no se modifica más que con el pecado, pero como esas mujeres no eran conscientes de pecado, porque estaban enfermas mentalmente y estaba bloqueada su conciencia, estaban en un estado parecido al de los bebés. Entonces, cuando ella ministró igual a las mujeres que a los bebés, fueron sanando y se sanaron 43 mujeres de esas 45, 47 que había. Adquirieron la conciencia hasta que inclusive regresaron a sus casas, no sabían ni sus nombres, ni ahí les pusieron nombres ahí para identificarlas, pero ni se llamaban así, ni sabían de dónde venían, ni nada, solamente muy pocas que las internaron sus propios familiares, pero porque estaban mal, pero cuando recuperan la conciencia y se sanan mentalmente, pues bueno, regresaron a sus casas, cumplieron su condena penal y fueron dadas de alta por los psiquiatras que ahí había.
Y ellos, por cierto, que los psiquiatras no se explicaban cómo es que esas mujeres habían sanado. Pues si estaban con una tensión psiquiátrica, se supone que irreversible, y fueron sanando. Bueno, porque se hizo lo mismo que con los bebés. Es decir, se trabajó directamente en la administración de espíritu a espíritu. ¿Sí? O sea, que nosotros con los bebés trabajábamos directamente con el espíritu de los bebés, ministrando sus espíritus. Y así lo hizo Patti y sus colaboradoras, que eran unas hermanas de la congregación, y ministraban directamente al espíritu de estas mujeres y fueron sanando. Fue muy notable eso, ¿no? Bueno, tanto así que causó mucho revuelo, porque al estar sanas y los psiquiatras comprobaron que estaban sanas y que tenían que cumplir su condena penal, pues las tuvieron que pasar a la sección de las mujeres sanas. Y bueno, ellas después les daban clases de la Biblia a las sanas, clases bíblicas, ¿sí? Empezaron estas mujeres a hacer trabajos manuales, o sea, a hacer arbolitos de cuentitas de plástico con alambritos, que sé que aquí hay, y hacer eso con una psicomotricidad fina, porque se me quiere para meter el alambrito en el pequeño huequito de las cuentitas, se necesita tener mucho pulso, ¿no? Y estas mujeres, por todo lo que les daban, estaban así, siempre. Y cuando ellas tuvieron que ir dejando eso, pues empezaron a trabajar eso. Y bueno, causó mucho revuelo eso. La verdad que fue muy tremendo. Ahí está relatado con detalle esto, pero ahí sirve para verificar que es posible ministrar al espíritu de tanto de personas así, con ese tipo de problemas, como a los bebés, ¿sí? Eso es lo que van a aprender ustedes a hacer, pero con bases escriturales, para justificar que esto está basado en la palabra de Dios. Bien, ¿vamos bien hasta acá? ¿Sí? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? ¿No? ¿Vamos Yo, bien? Luis, Fabi, sí, Fabi. yo justito iba a preguntar cómo se ministra de espíritu a espíritu, pero me acaba de decir que lo vamos a aprender. Sí, de eso se trata este módulo, de aprender a esa administración. Sí, sí, claro, claro que sí. Sí, claro. De hecho, ustedes por ser una congregación tan familiar, me encanta eso, me fascina, van a tener la gran oportunidad de ministrar a las mujercitas embarazadas ahí, que lleguen. Y van a ver ustedes una cosa que les va a impresionar. Y Alberto con Yami van a poder ser promotores de esto allá en Tartagal también. Sí, va a ser algo muy bueno que ustedes puedan hacer ahí como el área que están en matrimonios. Va a ser muy bueno. Bien. Bueno, todo esto que vimos nosotros, como lo mencionamos acá, nos hizo realmente, a mí en lo particular, pues me sentí la obligación moral delante del Señor de indagar y meterme a considerar esto dentro de lo que los avances de la ciencia, que si bien no lo hacen con el fin espiritual, aunque algunos sí poco, pero no hilar, o sea, unir todos los avances de la ciencia para entender estos procesos. Pero bueno, sí lo hice y se puede verificar que sí es posible con todo lo que vamos a aprender en este módulo. Pero obligadamente, y para que se comprenda el tema, sí tengo que darles a ustedes a conocer, al menos que sepan que existe y cómo se hace la parte de la ciencia, para que ustedes verifiquen que esto sí es posible y que no es una cuestión hipotética, o puede ser que pase o puede ser que no. No, sí pasa, sí sucede. Y esto es lo que vamos a estar viendo acá, ¿no? Entonces, esto que hemos considerado, que ya mencioné, de atender este tipo de mujeres, es lo que hizo que lográramos quitar o al menos demostrar prejuicios de que los bebés no son objetos,
y no son seres espirituales. Son seres espirituales. ¿Bien? ¿Tienen espíritu? Por supuesto que sí. Y muy activo. Muy activo. Bien, entonces, ya había habido algunos escritores cristianos, creyentes, que intuían que podía haber algo así. Hay algunas referencias no muy exactas, pero las hay. Por ejemplo, este que ustedes ven acá, que ilumino ahora, Kramer en 1986, él escribió esto, lo siguiente, acerca de las situaciones de los bebés. Dice, el temor lleva en sí castigo. Dice, nos desarrollamos y maduramos aún pasando por experiencias traumáticas y críticas a medida que nos movemos en la etapa de la lactancia hacia la infancia. Él habla de los lactantes, bebés recién nacidos, la preadolescencia, la adolescencia y la edad adulta. En todas las fases de la vida, la ansiedad y las crisis desempeñan un importante papel. Nuestra responsabilidad principal es crear una atmósfera en la cual nuestra personalidad pueda manejar las reacciones emocionales en medio de este confundido y complejo mundo actual. Y algo que tiene mucho hoy, y hoy específicamente después de la pandemia, del post-pandemia, esto tiene mucha actualidad, muchísimo. Es más, esto ya abarca aún a niños, adolescentes, jóvenes, adultos y ancianos. Tenemos una generación que está muy, muy empapada o traspasada por cuadros de ansiedad severa, muy severa, que ha sido consecuencia de lo que hemos vivido hace ya 3 años. Entre estas causas primarias, raíces de la ansiedad, bueno, que ahora lo estamos viendo, sobresale la sensación de inutilidad, ¿sí? Esta condición simboliza la dependencia total del bebé en sus padres para que lo cuiden, lo protejan y le den todo lo que necesite. O sea, que podríamos decirlo de esta manera, el bebé es un ser consciente, pero inútil, sí, es consciente, tiene conciencia, pero es inútil por su propio desarrollo. Él no puede hacer un trabajo pesado, no puede opinar, no puede protestar, más que en sus limitaciones de ser bebé, nada más. Si en alguna forma este cuidado se ve amenazado, como dice acá, por enfermedad en la familia, tensiones en el hogar, gran desarraigo por mudarse de casa frecuentemente, como algunos trabajos, problemas alimenticios, enfermedad de la madre, descuido del niño, cualquiera que sea de estas causas, que cuando los que lo cuidan son otros que se ocupan de ellos menos que la madre. El niño queda muy preacondicionado, es decir, el niño se ve víctima de las circunstancias por las ocupaciones de supervivencia materna o de la familia. Más adelante en su vida, esta ansiedad primitiva puede reactivarse en condiciones semejantes que amenacen con dejarle en el desamparo, lo que puede convertirse en una fuente de ansiedad en el adulto. En estudios de casos, tras estudios de casos que hemos venido observando, está aquí repetido, en estudios y tras estudios de muchos casos que se han venido observando en el adulto, cómo se ha observado que ha habido un preacondicionamiento desde las madres gestantes que aparecen en el adolescente en forma de ansiedad. Y hoy vemos a adolescentes con muchos cuadros de ansiedad y que se ha unido a los efectos de la pospandemia. O sea que esta generación hoy de adolescentes, está en una crisis muy fuerte, muy fuerte. Este sábado pasado fuimos Pati y yo porque nos pidieron de una agrupación que participáramos en un foro de que hay un índice altísimo de quitarse la vida voluntariamente adolescentes. Actualmente aquí en Córdoba hay un índice muy alto de adolescentes que han decidido llegar al fin de sus días, ¿no? Voluntariamente. Hay casos
pero muchos, más que nunca. Y ellos nos pedían que colaboráramos y se llamó a un especialista en este tema y a nosotros desde la perspectiva de la familia, espiritualmente hablando, para hablar del tema. A muchas mamás, había maestras, docentes, pastores y todo que dicen, ¿qué hacemos? Es más, con nuestros propios adolescentes que están en una conducta autodestructiva alarmante, alarmante. Y bueno, es lo que fuimos a exponer y tratar de colaborar de cómo salir de esta crisis, que no se habla mucho, pero es real y existe, existe. Bueno, la enfermedad continua de la familia puede impedir que el niño establezca una relación normal con unos de sus progenitores, como por ejemplo la madre. Entonces se desarrolla en el bebé o en el niño una sensación, o en el adolescente inclusive, una sensación de inseguridad que más tarde es un obstáculo para que el niño dependa de la gente o de las circunstancias y que es lo que le va a producir una sensación de incertidumbre, ¿sí? Y hoy por hoy, a consecuencia en la pospandemia, los adolescentes, que hay familias que han perdido a su papá y a su mamá y se han quedado solos y que o están con los abuelos o con los tíos, o hay familias que están solos nada más, que el hermano o la hermana mayor se está haciendo cargo de los hermanitos porque papá y mamá fallecieron en la pandemia, ¿no? Entonces, esto ha traído consecuencias muy terribles y hacer familias disfuncionales, que ese será uno de los temas que nos va a ocupar en ese módulo y que moralmente como congregación estamos obligados a dar una respuesta. Es nuestra obligación, ¿sí? Dar una solución a esta sociedad que no sabe qué hacer por no conocer principios espirituales. ¿Ok? Eso es una realidad que estamos hoy confrontando. No podemos cerrar los ojos ni voltear a otro lado. La sociedad en general sí nos está pidiendo una colaboración. Bueno, aquí hay otro autor, este es un médico, un psiquiatra, que dice, el doctor Henry Lockley, consultor de psiquiatría, hablando sobre el tema de la infancia. Dice algo de los niños. El niño posee una capacidad, aguda capacidad de percibir intuitivamente la presencia de toda clase de emociones diversas, incluso la ansiedad, la indiferencia, el resentimiento y el odio en la madre o en la figura materna. No lo entiende, pero lo percibe y lo capta el niño. La presencia de ansiedad se comunica a menudo de la madre al niño en forma automática y rápida, mediante su capacidad de percibir los cambios de humor, intranquilidad, aprensión o ansiedad, lo que constituye otra base primaria para el desarrollo de la ansiedad. Entonces, hoy que tenemos tantos casos de ansiedad, todavía tal vez no lo veamos, pero yo considero que en unos 5 a 10 años vamos a tener una generación de adolescentes en cuadros extremos de ansiedad. Eso lleva a otras cosas más graves, mucho más graves, ¿sí? Por eso aquí está, en la vida de las congregaciones se recibe un gran número de casos de familias disfuncionales, pero bajo la normatividad de un real interés de enseñanza de altos valores espirituales, como los que enseñamos y profesamos en las congregaciones en que estamos, la probabilidad de excluir valores negativos generan un medio preventivo en las generaciones posteriores de violencia y familias disfuncionales. ¿En quién está prevenir estas disfuncionalidades familiares? En los que tienen la verdad, como son las congregaciones con el perfil, por ejemplo, de ustedes, de la misión. El perfil generacional de la misión es prevenir estas familias disfuncionales ministrando desde el vientre de las madres, que ustedes también pueden promover, Alberto, allá en Tartagal, trabajando en estos sectores, orando por las mujeres embarazadas, que van a aprender cómo hacerlo, cómo hacerlo. Bien, por eso es bien importante que veamos este módulo en esta especialidad. Bueno, fíjense, empezamos con algo de historia ya, de antecedentes. La llamada década del cerebro
que esto se originó desde los años 60 con el presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, que él abrió, empezó a aportar el interés, y después otros presidentes norteamericanos que ya fueron posteriores a Kennedy, que ya fueron los que siguieron, no importa los nombres. La ciencia empezó a hacerle caso a este sector infantil, ¿no? A los bebés y al cerebro, pero desde su desarrollo. Y todas estas aportaciones de la ciencia empezaron a aportar mucha información sobre los factores que influyen en el desarrollo, función y estructuración del cerebro humano. El actual cisma o separación entre la neurociencia, que estudia el cerebro humano, la neurología, y la psicología tradicional, siempre habían estado muy separadas, ¿no? Siempre, tradicionalmente. Pero cuando se empezaron a hacer descubrimientos, se tuvieron que unir la psicología y la neurología para dar origen a otras especialidades médicas, que fueron las neurociencias. Y las neurociencias empezaron a aportar mucho en el desarrollo cerebral y la psique, la mente humana, ¿sí? Que fue muy bueno. Todo esto dio origen, dice, las relativamente nuevas disciplinas de la neuropsicología, la neurobiología, la neurofilosofía, etcétera, pueden ayudarnos a entender los procesos del desarrollo en el bebé. Que inclusive, fíjense, que de esto que está acá, de estas disciplinas, surgió otra que existe. Yo tuve esa materia en mi especialidad de psicología pastoral, de neuroteología, ¿sí? Es una nueva ciencia, la neuroteología, o sea, el estudio de Dios a través del cerebro humano. Y bueno, vaya, hasta que la ciencia se le quitó la dureza y la incredulidad. Y ahí yo, a MOMS, varias aportaciones que hago a través de la neurociencia, que se ha demostrado a través de la ciencia neurológica de la existencia de Dios, que digo, Dios no necesita eso, pero algunos duros de cerviz, como dice la Biblia, ateos, que se dicen muy científicos, que ni conocen bien del tema, que dicen, no tiene nada que ver Dios con esto. ¿Cómo no? Claro que sí. Si hay premios Nobel que han hablado acerca de esta unión entre la psicología, el cerebro y Dios. Y bueno, de esto hablamos en esta materia, y hay ya ahora, mucha evidencia, y cosas que se han ido descubriendo cada vez más para apoyar esto. Bien, ahora vamos a ver cómo nosotros, dice, bueno, aquí hay videos del desarrollo. Les voy a colocar varios videos en el WhatsApp para que los puedan ver y ver cómo es este desarrollo nada más, ¿sí? Para que los vean cuando tengan tiempo. No es obligatorio, los pueden ver para nada más reafirmar esto que estamos viendo, nada más del desarrollo intrauterino, ¿no? Del desarrollo embrionario, nada más. Bien, y en esta tarea esta que está aquí, no es para que la hagan ustedes, esto se hace en salón de clases, sino que nada más es que vean los videos que les voy a subir al grupo del WhatsApp. Bien, bueno, ¿tienen alguna duda o alguna pregunta de esto? ¿De lo que hemos hablado hasta ahora? ¿No? ¿Preguntitas? Alberto. Cuando habla de ministrar al espíritu de un niño y al espíritu, por ejemplo, de una mujer que tiene un problema psiquiátrico, a una Sí. persona normal, o sea, esto de ministrar al espíritu también es algo que se ve aquí porque digamos esto de los bebés, para mí algo nuevo, y por ahí no sé si una persona que tiene ciertos inconvenientes en su vida sería, no está a un nivel de un bebé, pero ministrarle al espíritu sería factible, digamos. ¿Poder hacerlo?
Ay, sí, se congeló. Ah, ¿poder hacerlo a esas personas, Alberto? Claro, sí, o sea, yo entiendo que usted dijo a un bebé y a una persona que tiene un problema psiquiátrico, como que está Sí, al mismo nivel. claro. Ya. Una persona, de hecho, que por ahí uno va a la iglesia y dice lo administrado, digamos, entiendo Ujú. que a un nivel espiritual. eh, Sí, sí, pero con el enfoque correcto, porque por la propia ignorancia del tema, que no se había tratado esto, ni se trata en las congregaciones, generalmente lo que se ha hecho es un enfoque equivocado de echar fuera demonios y reprender y todo, y no es así, no es eso, no es eso. Eso, aprendiendo esto, se aprende lo otro. Eso fue lo que le pasó a Patty, bueno, a mí también, porque yo empecé a ministrar varones con esto, en el área de psiquiatría, en la cárcel, a donde yo también asistía, como en un trabajo pastoral. Había 250 varones psiquiátricos, pero no tenía yo a todos, yo nomás tenía un grupo como de 50 o 60, pero los ministrábamos en el espíritu y varios se recuperaron. Lo que pasa es que con los varones era diferente que con las mujeres, porque con las mujeres era más, las causas eran crisis emocionales severas por maltrato, que en cambio yo con los varones era daño cerebral por adicciones. O sea, ya tenían daño orgánico irreversible, pero algunos se recuperaron. No todos, pero sé por sus conductas que hubo cambios en su forma de comportarse. ¿Sí? Entonces sí se puede, Alberto. Ahí lo vamos a ir viendo y cuando lleguemos ahí lo vamos a ir comentando, pero sí se puede. Sí, Fabi, ¿está levantando su mano nuevamente o se Sí, quedó con la manita? sí, Sí. sí. Me parece que a mí me surgió la misma duda que Alberto, eh, pero me parece que lo que quiere decir él es decir, supongamos, yo oro por mi marido, o sea, yo espiritualmente oro por el espíritu de mi marido. O sea, no es Sí. necesario que sea un bebé o un paciente psiquiátrico. Me parece que es esa, no sé, Alberto, lo que vos quisiste preguntar. Es como que, ¿por qué hay que esperar, digamos, administrar espíritu a espíritu a un bebé o a alguien psicológicamente mal? sí, ¿No? Algo así, sí, la pregunta es poder ministrar al espíritu de de una otra persona persona. cualquiera. Claro, de una persona cualquiera que entiendo que hay un problema espiritual en esa persona, porque hay cosas que no las Exacto, asimila, que no las está entendiendo, entonces es un tema espiritual, por eso es que hablaba de otra persona que ni sea un bebé ni sea un paciente psiquiátrico. exacto. Sí, bueno, miren, para darles una respuesta temporal, porque lo vamos a ver más en detalle más adelante, hay una cuestión que se interpone entre una persona que espiritualmente está como un bebé o como un enfermo psiquiátrico. En el enfermo psiquiátrico, el espíritu está indemne, o sea, el espíritu humano no es afectado por locura, pero sí puede ser manipulado. ¿Sí? Como el Gadareno, como el Gadareno, que está ahí en los evangelios. Pero ¿qué es lo que se interpone en la persona que está aparentemente sana? Como cualquiera de nosotros podemos tener un desequilibrio emocional, por ejemplo, depresión o ansiedad o una alteración que no sea considerada como una enfermedad, sino un desequilibrio no severo. Pero ahí está, está interpuesta la conciencia, el razonamiento, el conocimiento, las emociones, que hasta cierto punto se mantienen presentes bien y que la mente humana que está funcionando activa y podríamos decir colaborativa, eh, ya se interpone para que se llegue directamente al espíritu, ¿sí? O sea, en la administración espiritual se hace como una especie de puente entre el espíritu del que ministra, o sea, puede ser el creyente, el pastor o quien sea, y hace ese puente, pasa lo que está en la mente y llega directamente al espíritu.
sin que toque la cuestión del alma, ¿sí? Y que cuando hay una administración espiritual, Dios responde porque se está haciendo con la autoridad y el gobierno del Espíritu Santo, que esa persona empieza a ser sanada espiritualmente, como el Gadareno. El ejemplo ideal para eso es la historia del Gadareno, ¿sí? Que él, el Gadareno, se postra delante del Señor Jesús. Es más, creo que se menciona más adelante. Él se postra delante del Señor Jesús porque nadie lo podía detener. Dice que lo ataban con cadenas y se salía de las cadenas y era muy agresivo. Pero cuando se encuentran este hombre que estaba con una legión posesionado, o sea, miles de demonios, quién sabe qué haría. Y el Señor Jesucristo, tienen inclusive que declarar la verdad espiritual de quién era el Señor Jesucristo. Dice, sabemos que tú eres el Hijo del Dios Altísimo, porque has venido a atormentarnos antes de tiempo. Tuvieron que decir la verdad, porque ante la presencia del Señor Jesucristo, que es la verdad, Él es la verdad, la mentira se disipa y tiene que manifestarse negando su esencia, diciendo la verdad. Por eso es que estos demonios tienen que decir la verdad por el poder que tiene en sí el Señor Jesucristo. Y tiene que decir la verdad. Sabemos que tú eres el Hijo del Dios Altísimo. Tiene que decir la verdad para que negaran su esencia. Ya eso era sujeción y dominio de parte del Señor Jesucristo. Y el único que hace el Señor Jesucristo es decirle, ¿cuál es tu nombre? Pues Legión me llamo, porque somos muchos. Y entonces le dice, ve y sal fuera, y salieron, y se fueron a meter a los cerditos que andaban por ahí, ¿no? A muchos cerditos se metieron los demonios, y se despeñaron, se fueron a un barranco, los cerditos se murieron, y el hombre quedó liberado, y dice que después estaba limpio, aseado, ya con ropas, a los pies del Señor Jesucristo. ¿Y qué le dice el Señor Jesús? Vete con tu familia, pero no le digas a nadie lo que ha acontecido contigo. Pero bueno, él lo quería seguir al Señor Jesucristo. Pero ¿qué hace el Señor Jesucristo? Reintegrarlo con su familia. O sea, fue sanado por esa liberación espiritual, porque sí era un caso de liberación, que sí puede tener trastornos de esa naturaleza. Ahí lo que aprendemos nosotros es la administración espíritu. Y hay más casos, ¿eh? De hecho, ahí los estudiamos para comprobar esta manera o técnica espiritual que nos enseña la palabra de Dios para poder hacerlo. Lo vamos a aprender. De eso se trata. Y qué bueno que les inquieta, porque lo vamos a ir descubriendo. ¿Bien? ¿Está bien? ¿Sí? ¿Están dispuestos a que... Perdón mi ignorancia, ¿qué significa ministrar? Ministrar es agregar algo que doy. ¿Sí? Administrar. Y ministrar es dar. Impartir, dar, participar de algo a alguien. Eso es ministrar. Nada más. ¿Ok? Cuando ministro al espíritu de alguien, que puede ser oro por alguien, ¿qué oro? Le acompaño para pedir que sea sanada por el poder del Señor. Eso ya es ministrar. ¿Ok? ¿Bien? ¿Vamos bien, Fabi? Bien. Bien, Alberto, vamos, porque todo esto lo vamos a aprender. Bien. Bueno, vamos a dejar hasta acá porque entramos ya a un tema que a mí me interesa mucho, que primero se puedan ver algunos videos y después ya veremos, empezar a entender cómo es el ámbito en que todos los bebitos se desarrollan en el interior del útero materno, tener estos principios que hasta cierto punto son muy, digamos, científicos. Bueno, no se preocupen porque yo se los voy a explicar con claridad, ¿no? Y lo vamos a entender. Les recomiendo que puedan dar una lectura a sus manuales, ¿sí? Y que de esta forma podamos acelerar
este proceso, ¿sí? Bien, bueno, ¿ok? Bien, ¿tiene alguna otra duda, alguna otra pregunta? Ahí por ahí Pastor, los sí, yo sí, sí, le quería sí, compartir sí. y preguntarle de paso, hablando de esto de ministrar. Ujú. A mí me pasa que muchas veces en el momento que veo a alguien y no me puedo poner a orar con esa persona por la situación o las circunstancias en la cual me encuentro con esa persona, pero de Ujú. alguna u otra manera yo le agarro la mano o le apoyo la mano y yo empiezo a orar internamente. Y yo siento que Sí, pasan cosas. ¿Es así? sí. A ver, ¿por qué sanaba el manto de Jesús? ¿Por qué sanó a la mujer con flujo de sangre? Si él ni voluntariamente la buscó, ni, sino fue la fe y de la mujer, o el paño de Pablo, o la sombra de Pedro. ¿Por qué sanaban? A través de objetos. ¿Tenemos que hacer lo mismo? ¿O qué hay detrás de eso? Eso es parte de la administración. Ahí lo vamos a entender, ¿sí? Que finalmente ustedes se pueden ya empezar a presuponer que todo esto finalmente tiene un ámbito totalmente espiritual, totalmente. Ahí lo van a empezar a ver así ustedes, sin problema. ¿Bien? ¿Ok? Bueno, si no hay dudas, dejamos hasta acá y nos vemos el próximo miércoles. ¿Mm?